Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo vídeo tutorial donde vamos a aprender cómo personalizar una plantilla en WordPress, hecha en WordPress, con CSS directamente sin cargar el código, haciendo un código limpio, que cargue rápido y por supuesto que consigamos un buen posicionamiento en SEO. En primer lugar, lo que tenemos que saber es qué es el CSS. Bueno, pues veremos que el CSS es un lenguaje de programación, se llama hoja de estilos en cascada. En cascada es porque, digamos, lo que se pone al final es lo que prevalece sobre el resto de la programación anterior, por eso es en cascada. Es decir, si nosotros ponemos una letra en negro y al final del código ponemos que esa misma letra cambia a rojo, se verá en rojo. Eso es el CSS. Hay tres lenguajes de programación para manejar, crear páginas web, que es el PHP, el HTML, JavaScript y CSS. Casi todas las páginas, las de WordPress, por ejemplo, se hacen siempre con el PHP, JavaScript para darle movilidad y animación a las cosas y CSS para colocar cada uno de los textos, de las etiquetas, de un color, de una forma, en un sitio determinado, ¿vale? El CSS es el que trabaja sobre el diseño. También veremos cómo personalizar mi plantilla en WordPress y veremos qué es una clase de CSS. Esos son los objetivos que nos hemos marcado. Primero, ver qué es el CSS, aplicarlo a WordPress y por último, diseñar una clase propia para modificar ese CSS. Hay varios métodos para cambiar el CSS. Podemos hacerlo mediante una plantilla con un plugin propio o comprado o descargado gratuito y cambiar el CSS en el editor propio del HTML, bien en la página o bien en la plantilla. Vamos a ver cada uno de ellos. En primer lugar, el CSS adicional de la plantilla. Nosotros en nuestras plantillas de WordPress tenemos un espacio donde vamos a poder insertar un CSS adicional. Casi todas las plantillas lo tienen, las plantillas del framework de Genesis lo tienen todas y lo podemos modificar ahí mismo. También ese CSS adicional aparece en los posts y en las páginas. Por lo tanto, podemos cambiar también ese CSS, personalizarlo de una entrada determinada, de un título determinado, etc. Si no queremos cambiarlo, nuestra plantilla no es de Genesis y no aparece lo del CSS, bueno, pues siempre tenemos plugins que podemos instalar. Sample CSS es uno de los más recomendables. Simplemente, bueno, pues instala este plugin y ahí ponemos nuestro código CSS y ese código prevalece sobre el de la plantilla. ¿Por qué? Porque en WordPress primero se carga el CSS de la plantilla y luego se carga el de los plugins. Por lo tanto, como hemos dicho antes, el CSS es en cascada y como es en cascada, el que se carga después es el que prevalece. Site Origin es otro plugin también para poner el CSS personalizado. Si no sabemos escribir CSS, no queremos escribir CSS, bueno, pues siempre tenemos los Page Builder, que son plugins que se instalan como el de Elementor, que se instalan y nos facilitan de forma visual ir cambiando por los colores, el tamaño de la página, el tamaño de la letra, los espacios, los div, todo lo que es el CSS se puede cambiar de forma visual sin saber escribir ni una línea de código, sin necesidad de escribir ni una sola línea de código. Y como vemos, tiene más de 5 millones de instalaciones, es decir, está bastante utilizado y con nivel 5 estrellas. Como veis, los tres que recomiendo tienen muchas instalaciones y todos con 5 estrellas de valoración. Otra alternativa es que yo no necesito ningún plugin, ya me creo el mío propio y bueno, vamos a decir las ventajas primero que tienen uno y otro. ¿Por qué poner mi plantilla tiene CSS personalizado, entonces ¿para qué quiero un plugin? Bueno, el plugin tiene la ventaja de que si se actualiza por cualquier motivo la plantilla, el CSS que nosotros hemos puesto aquí, el CSS adicional, es muy posible que se pierda. No siempre, pero es muy posible que se pierda, porque la nueva plantilla pise toda la configuración que tiene la antigua. Entonces nosotros ponemos nuestro plugin y nuestro código CSS lo metemos en este plugin,
plugin de Sample CSS y no tenemos problema, porque se actualice el plugin, se actualice la plantilla, no nos importa porque nuestro CSS sigue ahí. Si nosotros lo hacemos con Elementor, el problema que tenemos es que una vez que desinstalemos Elementor, se nos va todo, la configuración se pierde, porque la tenemos hecha con Elementor. Y no se puede exportar ese código ni se puede manipular. En cambio, este CSS sí lo podría copiar, tenerlo guardado en un archivo de texto, en un blog cualquiera, y luego pues cambiarme al site origin y pegarlo ahí. Por lo tanto, no dependo de este plugin porque nuestro CSS lo tenemos guardado y lo podemos cambiarnos de plugin. En el caso de Elementor, nosotros lo hacemos con las plantillas de Elementor, con las funcionalidades de Elementor y siempre vamos a tener que tener Elementor. No hay problema si se actualiza la plantilla, esa ventaja sí la tenemos, pero sí hay problema si dejamos de pagar Elementor Pro, por ejemplo, o Elementor deja de actualizarse o desaparece el plugin, cualquier cosa de esta. Si nosotros desaparece este plugin, pues inmediatamente nos cambiamos y ya está, no hay ningún tipo de problema. Ventaja de un plugin, como digo, las actualizaciones de la plantilla no afectan. Desventaja, dependemos de ese plugin. ¿Qué podemos hacer? Pues podemos crearnos nuestro propio plugin. Aquí dejo 2 vídeos que he creado personalmente donde se crea un plugin propio. No es complejo, se puede crear un plugin y nuestro plugin lo único que va a hacer es una función que va a llamar a nuestro propio CSS y entonces va a ser un plugin propio, por lo tanto no se va a perder nunca ni vamos a depender de ese plugin porque lo vamos a modificar a nuestro gusto. Bueno, aquí lo tenéis por si os interesa el tema y os lanzáis a hacer vuestro propio plugin de CSS. Nosotros nos interesa hoy ver qué código realmente, cómo se debe poner un código de CSS. Por lo tanto, lo vamos a hacer en el editor HTML. Como he dicho antes, no es el método más recomendable porque si nosotros lo ponemos en el editor CSS y se actualiza la plantilla, se pierde toda la información que hemos metido aquí. Solución para que esto no se pierda, le cambiamos el nombre a la plantilla. Si nosotros le cambiamos el nombre a la plantilla, esa plantilla ya pasa a ser una plantilla hija y una plantilla que no se va a actualizar. Cuando salte una actualización de la plantilla, por ejemplo, si nosotros utilizamos Digital de Genesis, cuando se actualice Digital, la nuestra se va a llamar Digital Personal y entonces no se va a actualizar esa plantilla. Esa sería la opción para nosotros modificar la plantilla. ¿Inconvenientes que tiene esto? Claro que si nosotros se lo hacemos esto a un cliente, evidentemente el cliente va a poder tocar aquí y va a ver este CSS. Por lo tanto, la solución mejor de todas las que he presentado es esta. Crear nuestro propio plugin. ¿Por qué? Porque ese plugin incluso lo podemos tener oculto para que el cliente no pueda tocarlo. Solamente lo tocamos nosotros. Estos plugins los ve el cliente y puede modificarlos cuando quiera. Este plugin lo tenemos oculto y solamente lo tocamos nosotros. Así que muy recomendable esta opción. Pero como digo, lo que queremos ver ahora es el código. Aquí vemos un código que hemos insertado en esta página. Vamos a hacerlo de forma práctica y vamos a abrir nuestro WordPress. Ya tenemos aquí abierto nuestro WordPress, una página normal. Si nos vamos a apariencia personalizar, pues aquí nos encontramos que tenemos varios espacios. Aquí nosotros queremos insertar un texto, ¿vale? Entonces, para insertar un texto, pues simplemente nos venimos aquí a Widget y al primer front tenemos aquí el texto. Podemos directamente insertar. ¿Qué pasa? Que aquí inserta seguramente con el código H1, la clase H1 que haya determinado nuestro plugin, o mejor dicho, la plantilla esta digital para este H1. Y ahora nosotros, claro, la foto la hemos insertado nosotros, es diferente a la original y no nos encaja muy bien el color, el tamaño, etcétera. Queremos cambiar más cosas. Por ejemplo, aquí nosotros queremos poner diseño web. Nosotros hemos puesto aquí un texto, nos sale esto pequeñito, todo en negro, no nos gusta, queremos modificarlo, ¿vale? Nosotros tenemos aquí, en principio, hemos añadido un widget, podemos añadir otro que sea HTML personalizado. Si añadimos ese widget HTML personalizado, nos va a permitir poner este código aquí. Vamos a ver aquí el código que teníamos.
Bueno, nos parece que es un código de párrafo. Esto mismo que hemos hecho con texto lo podríamos hacer aquí. Y aquí ya lo vamos a eliminar este. Y vemos que prevalece esto porque lo tenemos aquí escrito. Si lo cortamos, vamos a hacerle un control X, control V, lo vamos a pegar aquí. Aparece en pequeñito porque nosotros ahí no estamos metiendo código HTML. Si nosotros le ponemos aquí un H1, y dentro de ese H1 ponemos el texto, pues ya lo tenemos cerrado. Ahora ya lo publicamos. A ver, me falta aquí. Vale, aquí tengo un código. Le doy a publicar. Y ya tengo aquí el H1. Si quisiera ponerle el tamaño más grande o lo que sea, lo puedo hacer. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, pues aquí voy a poner un código aquí escrito en HTML con estilo de CSS. Aquí lo tenemos. Fijaros, he puesto el H1 y aquí dentro del H1 le he puesto un código Style Color, le he puesto el color que es el azul, Font Family, le he cambiado la familia del texto. Voy a ponerlo esto un poquito más grande para que se vea mejor. Aquí, como veis, le he cambiado el tamaño del texto, Font Family, Poppins y el tamaño a 52, la mejor web, H1. Estoy cambiando dentro del H1, todos los H1 van a permanecer igual, a excepción de este H1 que lo estoy modificando el texto. Esta no sería la mejor forma o la forma más correcta de utilizar el CSS. ¿Por qué? Porque estoy cargando el código doble, es decir, cargo primero el del H1 y luego cuando llegue a este H1 vuelve a cargarlo y a modificarlo. Por lo tanto, estoy cargando doble el código. Es mucho más interesante utilizar las clases. ¿Cómo hago aquí en este botón? Es decir, en el código o en el enlace href he puesto que coja la clase small button o small button, que es la clase que ha definido Genesis para los botones. Entonces me lo pone con los redondeados, con los colores de acento, etcétera. Me configura al fin y al cabo esto con el CSS. Es decir, este código CSS está llamando, o esta clase CSS está llamando a la clase small button o small button que tiene una serie de configuraciones, ¿vale? Entonces, lo que debería hacer aquí con este código es exactamente lo mismo, llamar a una clase. Pero no tengo ninguna clase que ponga el texto en azul, que lo ponga con la letra Poppins y a tamaño 52. Entonces, ¿qué puedo hacer? Porque no tengo esa clase. Bueno, pues es muy sencillo. Solamente tengo que modificar el código que CSS y luego llamar a esta clase. Por lo tanto, aquí voy a publicar, voy a dejar este código así y ahora veremos las modificaciones que voy a hacer. Para ello, lo primero, me voy a venir otra vez a la configuración y aquí vemos el CSS adicional de la propia plantilla, ¿vale? En esta CSS adicional he puesto una clase que he llamado Peppa Pig, le he puesto el color azul, le he puesto la clase Poppins y le he puesto el font size, el tamaño de la letra, a 52. ¿Vale? Por lo tanto, con eso ya lo tendría. ¿Qué voy a hacer? Voy a crear otra clase que voy a llamar, por ejemplo, Peppa Pig 4, que voy a utilizar para el H4. Abro corchete y pongo en primer lugar, en esta ocasión quiero poner el color blanco. Así que nada, pongo color blanco. Voy a poner font size, el tamaño de la letra, a 53. Y ya está, no voy a hacer más modificaciones. Voy a publicar aquí. Y ahora, recordad, tengo Peppa Pig y Peppa Pig 4. Vale, pues voy ahora a mi código, al widget donde tenía el código este.
¿vale? Y ahora simplemente voy a quitar este código. Estos estilos los voy a quitar porque no me interesan esos estilos. Yo quiero un estilo utilizando la clase. La ventaja de la clase es que si yo defino unos determinados parámetros, esa clase la voy a poder llamar desde donde yo quiera, desde el elemento que yo quiera. Por ejemplo, este lo podría llamar, en vez de que fuera un H1, podría ser perfectamente un párrafo, una etiqueta P. ¿Por qué? Porque ahora yo, esta etiqueta P, le defino la clase. Entonces, por defecto, una etiqueta P tiene este tipo de letra, ese tamaño. Pero si ahora yo aquí, a continuación de la P, le digo, no, es que yo lo que quiero es una class igual, comillas, Peppa Pig. Vamos a ver por qué no se ha modificado. Vamos a modificar también el otro. Class igual, comillas, Peppa Pig 4. Vamos a volver al H1, que parece que efectivamente no funciona para el párrafo, pero sí para el H1. Vale, pues lo dejamos con el H1 entonces. Y aquí sí vemos que ya tanto Peppa Pig como Peppa Pig 4 están modificando el texto. Y en realidad no estoy poniendo aquí el estilo CSS, sino que simplemente estoy llamando a la clase que tengo definida anteriormente. Esta clase que tengo aquí definida y que estoy modificando podría estar, como hemos visto aquí en el CSS adicional, si lo tengo como una plantilla hija, o podría estar en directamente en el plugin de Saint-Paul CSS o el plugin propio que nos hayamos creado nosotros. Por lo tanto, volviendo y recapitulando, en conclusión, podríamos decir que ahí podemos crear nuestra CSS adicional en nuestra plantilla, siempre que pongamos como plantilla hija para que las actualizaciones no cambien. Podemos incluir nuestros plugins CSS con el inconveniente de que el cliente lo puede desactivar y puede tocarlo, o podemos crear un plugin propio que podemos ocultar al cliente, tenerlo activo pero que no lo pueda tocar. Y podemos modificar el editor del CSS. La mejor forma de modificarlo, como hemos visto, pues creando nuestras propias clases CSS que luego llamaremos para los H1, párrafos o H4 que podamos necesitar. Y nada más, espero que haya sido de interés el vídeo. Nos vemos en los siguientes tutoriales. Un saludo para todos. Adiós.